Ni comenzar con permiso. Mi nombre, como se acaba de decir, Víctor Rolando Arroyo, soy de la ciudad de Pinar del Río, provincia de Pinar del Río. En los años, finales de los años 80 y tantos, de los años 80, mi pensamiento político comenzó a evolucionar. O sea, yo no soy un opositor que surgió así a la oposición, yo soy un disidente. O sea, en cierto momento de mi vida tenía ideas y conductas que en diferentes puntos sincronizaban con el régimen cubano. Yo era trabajador de una empresa estatal de proyectos territoriales, o sea, diseñamos el territorio, hacemos proyectos agrícolas, proyectos urbanos, etc. Y estos mismos trabajos me comenzaron a llevar al enfrentamiento con las direcciones políticas y administrativas de la provincia y comencé a ver las cosas desde otro ángulo. Y sinceramente fui dándome cuenta de muchas situaciones, al punto que en un momento dado ya no se me permitía estar en mi empresa. Y por disposiciones superiores, o sea, en este caso del Partido Comunista Provincial, me sacaron de la empresa. Ya en este lapsus en que empecé a pensar distinto y a ver la realidad tal y como era, y que me expulsan de la empresa, había ya trabado relaciones con algunos opositores, que fundamentalmente de La Habana, y empezaron a explicarme cosas que yo en aquel momento no conocía ni había visto, sumergido en mi trabajo, en mi actividad profesional. Soy licenciado en geografía y especialista en proyectos territoriales, como lo decía. A partir de ese momento que fui expulsado de mi centro de trabajo, mi vida se convirtió en un infierno que se trasladó a mi familia. O sea, registros, llamadas de la seguridad del Estado para advertirme que no podía hablar o escribir sobre determinadas informaciones económicas y sociales que yo conocía de mi trabajo, advertencias, amenazas, detenciones sin motivo aparente, interrogatorios. Todo esto se suscitó en la provincia de Pinar del Río. Comencé a escribir algunas cosas, a valorar la economía de la provincia, a valorar la economía del país, conocimientos estos que yo había adquirido durante mis años de trabajo. Llevaba 19 años trabajando en esa empresa. Y nunca me sentí atraído por el periodismo. Escribía, ponía mis trabajos a la disposición de las personas aquellas que podían en aquel momento divulgarlo, hasta un día muy triste, recordado por los cubanos, el 24 de febrero del año 96, en realidad fue el 23, cuando un señor que está presente aquí, nos conocimos, tuvimos alguna conversación y me convocó para que trabajara en el periodismo independiente. Tal vez él no se acuerde de eso, es el señor Héctor Peraza, allá en la calle G. Yo me negué, dije, no me gusta el periodismo. Pero parece que él tenía algún virus y lo regó y me contaminó. A poco tiempo de aquello, o sea, varios meses después, es mi primera sanción. Ya yo había escrito para una revista que se edita en Puerto Rico, ese famoso artículo sobre el estudio del tabaco. Un estudio no solo sobre el cultivo del tabaco, sino qué estaba pasando con aquellas personas que cultivaban el tabaco y que eran portadores de una tradición y de una experiencia y que no podían transmitírsela a sus familiares porque la familia estaba huyendo de los campos de tabaco, de las vegas de tabaco, debido a la nefasta política del régimen de querer militarizar el cultivo del tabaco. Todavía aún por Puerta Abajo quedan los tristes campamentos que el gobierno mandó a construir del EJT para que jóvenes movilizados por el servicio militar obligatorio fueran a cultivar el tabaco. Eso fue un total fracaso y una pérdida millonaria para la economía cubana. Pues bueno, a los pocos días de que ese artículo saliera publicado tanto en la revista como comentado por la radio, fui maltratado, encarcelado y cumplí mi primera sanción. Mi pensamiento político se fue radicalizando, lógicamente. No porque se hiciera violento, sino porque se profundizara en qué
cuál era por lo menos mi gusto, mi intención, mi motivación. Y ya desde que salí de la prisión comencé a escribir, comencé a dedicarme con más ahínco a esta actividad. Anteriormente no era que no lo hubiera hecho, pero sino que estaba en distintas actividades, pero ya me enfoqué al periodismo independiente. Y entonces sí me dedico con toda una serie de recursos, tengo que decirlo aquí, que me proveyeron un computador, cámaras, equipos de video, equipos de fotografía, fax, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde de verdad se le puso la tapa al pomo. O sea, me convertí en Occidente, en la provincia de Pinar del Río, una provincia netamente represiva, donde no se tolera una voz discordante y se castiga severamente desde golpiza hasta la desaparición, porque son muchos los pinareños que están desaparecidos y que supuestamente se ahogaron en el mar del Caribe, en el estrecho de la Florida. Y esas fueron las armas, las nefastas armas, las peligrosas armas que me ocuparon en mi casa. Un computador, un PC, un fax, etcétera, etcétera. El juicio, tal y como narraba Normando, no fue distinto ni en Camagüey ni en Pinar del Río. Todo estuvo preparado, todo estuvo tramado con una alevosía real. Fuimos escogidos puntualmente por la dirección del gobierno, por la jerarquía del partido, y fuimos escogidos principalmente por lo que hacíamos y por lo que le dolía lo que hacíamos. Allá Normando criticaba el PAN, acá yo hablaba de la agricultura, de la economía, de los servicios, de la calidad de vida de la población. Y sinceramente todos estos puntos en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Pinar del Río o en la isla de Pino se unían. Por eso fuimos sancionados a esas severas penas. La vida en prisión es triste para cualquier preso, y más en una prisión cubana. El hacinamiento, la falta de consideración al ser humano, el hambre, la falta de atención, las faltas más elementales de respeto y de consideración por el ser humano. Ayer, en algún momento, Normando, creo que fue ayer, hablaba y me hacía recordar momentos tristes cuando veíamos a determinados cubanos, es la minoría, que eran incitados por el régimen para agredirnos, para hacer nuestra vida un infierno. Ya lo era, de hecho, llegar a una prisión cubana es un infierno, pero si ese régimen, si ese sistema carcelario se busca que usted ahí sufra un poco más, es terrible. Pero no solo el sufrimiento estaba en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, estaba en nuestras familias, algunos de ustedes, de ellas presentes aquí.